En cuanto al fenómeno ovni, Faber-Kaiser no se quedaba en las ramas porque no tenía el prurito del cientifismo que aqueja a tantos de los llamados ufólogos, ni temía relacionar sus modernas manifestaciones con las innumerables que ha habido a lo largo de la historia humana. Y no solo las relaciones, sino que las relacionaba, sino que las identificaba, incluyendo entre ellas muchas de las visiones y apariciones a las que erróneamente la humanidad les ha dado una connotación de sobrenatural o divino. Cito sus palabras: la lista de tales avistamientos en todo el mundo y en todas las épocas prueba que la actuación y la intervención de una o varias inteligencias, fíjense bien que él hacía una cosa que no hacen la mayoría de la gente que habla de los ovnis, los extraterrestres. ¿Cuáles de ellos? ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de extraterrestres, o ya vengan de donde vengan, no me interesa eso ya. Y por eso hay que saber distinguir, y por eso hay que caer en la cuenta de su enorme disparidad en la manera de actuar, de modo que intervención de una o de varias inteligencias distintas a la nuestra forman parte integrante y continuada de la historia de la humanidad. Siempre han estado ahí. A la que añade Andreas en otra parte: comparando y relacionando entre sí los datos que la historia nos ofrece, se llega a la conclusión de que bajo el disfraz de la divinidad, otras razas cósmicas vienen empuñando desde siempre las riendas de nuestro destino en un juego que el ser humano, siendo elemento clave del mismo, solamente es capaz de atisbar, sin llegar a comprender ni su real dimensión ni su significado. Esto es la clave de todo. Y yo hace años que he dicho, somos peones en un ajedrez de gigantes. Ahora nos han dicho que somos los reyes de la creación y nos lo hemos tragado. Personajes, sigue Andreas, personajes como Jesús de Nazaret, Buda, Mahoma, Carlomagno, Hernán Cortés y tantos otros pierden su carisma individual, divino o heroico para mostrarse como simples piezas en el engranaje de una descomunal manipulación planetaria. Esto es el eje de todo. Esto es el fondo del fenómeno. Y el que no entienda esto anda por las ramas y se va a entretener con los casitos. Los casitos van a seguir sucediendo. Termina aquí la cita. Admitir esto es ir directamente a la médula de todo el fenómeno ovni y a su explicación radical. Y mientras la ovnilogía y las grandes autoridades del planeta y la masa de los seres humanos no lo admitan, y mientras la humanidad entera no se rebele contra esta situación, seguiremos siendo un triste rebaño de borregos semirracionales, inconscientemente dirigidos por unos seres suprahumanos que nos tienen distraídos con creencias religiosas diversas y enzarzados en continuas peleas entre nosotros, y que no nos dejan evolucionar para así tenernos permanentemente a su servicio. Admito que los hay positivos, sí, pero de los gente buena yo nunca me he defendido, yo me defiendo de los que me quieren fastidiar. Naturalmente, las grandes autoridades del planeta, que sin darse cuenta son los testaferros de estas inteligencias suprahumanas y los cumplidores inconscientes de sus estrategias, están interesadas en que las cosas sigan igual y en que la humanidad no se entere de la gran verdad, porque ello supondría el fin de sus posiciones de privilegio. En mi libro La Granja Humana yo pongo un ejemplo que no lo pone aquí Andreas. Hitler, estudien la vida de Hitler, y era un títere, era un gran contactado de lo que le decían los de arriba. Y así hizo lo que hizo, engañado. Esta es en el fondo la razón de todo el encubrimiento y de todo el secretismo que reina en torno al fenómeno ovni y a la explicación de todo el enorme esfuerzo que las altas autoridades mundiales llevan haciendo durante algo más de 40 años para que la humanidad siga ignorando la presencia de otras inteligencias no humanas en nuestro planeta. Y en este particular tenemos que decir que los grandes medios de comunicación o se han dejado engañar como chinos o se han vendido interesadamente haciéndose cómplices de la gran traición de la megaciencia y de los políticos. Cuando no hace mucho tiempo en Inglaterra aparecieron aquellos dos payasetes diciendo que ellos eran los que hacían los misteriosos círculos
que aparecía en los campos de trigo y alfalfa, los grandes medios de comunicación que tan reacios son para publicar cualquier cosa que se refiera al fenómeno ovni, inmediatamente se prestaron a propalar la estúpida noticia. Dio la impresión de que todas las agencias de noticias del mundo obedecían a una orden, pero posteriormente no quisieron reconocer la falsedad de la información que tan irresponsablemente habían publicado. Comenté con Andreas por teléfono esta noticia y estuvo totalmente de acuerdo conmigo en considerar como un ejemplo típico de manipulación mundial de la opinión pública. Recuerdo aquí, no sé quién era, en la televisión española, por supuesto, con qué sonrisa lo decía, se había descubierto ya el secreto de aquellas cosas, cuando nada más a oírlo yo dije, pero qué cretinada más grande, no tenía idea de lo que decía, círculos que aparecían a 100 kilómetros de distancia en la misma noche, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En cuanto a la posición de Andreas ante la ciencia engreída y despreciadora, tengo que decir que compartíamos un punto de vista totalmente coincidente. La megaciencia no solo no admite el arcano o cualquier cosa que suene a trascendente, sino que aprisionada en sus propias teorías y postulados míopes, no tiene posibilidad de admitirlo. Y por eso desprecia a todos los que, como Andreas, intentan sobrepasar las limitaciones de los conocimientos de la lógica humana. Un ejemplo, el muy culto catedrático de la Universidad de Oviedo, señor Gustavo Bueno, al que ustedes puede ser que hayan visto en la televisión porque actúa muchas veces y es un hombre cultísimo, en su libro El animal divino, un profundísimo ensayo sobre una filosofía materialista de la religión, por seguir ciertos principios filosóficos demasiado exclusivamente humanos, es incapaz de trascender la embrionaria racionalidad humana y de llegar a esas otras realidades de las que estamos hablando. Aunque para ello tenga que dejar de lado verdades evidentes de las que hoy no podemos tener duda alguna, como es la presencia en nuestros cielos de objetos volantes tripulados por seres inteligentes no humanos. ¿Y por qué sabemos que están tripulados? Por las cosas que les vemos hacer. No puede dudarse de que alguien está dentro que tiene inteligencia cuando ves a ese aparato hacer las cosas que hace. Pero ellos, que son tan inteligentes, no llegan a dar ese saltito que hay que hacer, esa deducción. Y ya va siendo hora de que perdamos el complejo de que hablar de los ovnis no es científico y de que solo los científicos son capaces de distinguir lo verdadero de lo falso. El profesor Gustavo Bueno, en su libro El animal divino, irremediablemente cae en la anticientífica actitud de negar el testimonio de millones de testigos altamente cualificados. Como yo decía el otro día en la televisión, dígame, ¿qué prueba tiene usted de que el hombre ha estado en la luna? Y los cogió un poco de sorpresa. No hay más que una prueba, es el testimonio humano. ¿Y qué más? Y papeles, muchos papeles. No hay más. Pues mira, eso mismo tenemos los que defendemos a los ovnis. Testimonios humanos por millones. Y luego papeles. ¿Y qué papeles tienen ustedes? Yo les digo, mire, radar del ejército belga. Esto es radar tan bueno como el de ustedes. Pero ¿qué va? No lo admite. Solo ellos saben lo que es bueno y lo que es malo.